tardes. Bienvenidos al tercer año de la Cátedra Herencia Africana. En la pantalla pueden ver nuestro sitio web. En el marco del Diseño Internacional para el Afrodescendiente 2015-2024. Es nuestro tercer año consecutivo. Hemos hecho 21 eventos, 16 programas radiales en ICC Radio con la ayuda de Víctor Ogliasti. El programa se llama Tatatambo y lo pueden encontrar en online, ¿sí? Tenemos una gran audiencia de seguidores. Entonces, en el día de hoy quiero presentarles a nuestros invitados. Mucho gusto, Maura Watson, Raizal de la isla de Providencia, archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Muy buenas tardes a todos y a todas. Yo soy Albanelli Mina, soy de Puerto Tejada, Cauca. Así na tarde para todo lo que hasta aquí, Macania Cusuto Agüe, hasta Sindí, Jarocho, Cuto Uteri aquí, Jundo Cusuto. Vengo de Palenque, de La Bonga, de Cativá, de Rollo Toro y de la ciudad a que no adivina de dónde soy. Vengo de Cartagena, que fue el primer lugar que nos recibió a nosotros allí y obviamente bienvenidas y bienvenidos. Muchas gracias. Más adelante los presentaremos en detalle. Pero entonces, en el día de hoy, bueno, justamente está entrando Dina Orozco, que le damos la bienvenida para que suba acá al escenario. Y Juan Armando Gutiérrez, que es nuestro tamborero, que es magíster en estudios literarios, con tesis sobre Manuel Zapata Oliveira. Entonces, el evento de hoy a nosotros nos concita, nos concerta, nos reúne en relación con este diseño. Sí. Buenas tardes. Bienvenida. Entonces, en relación con el Diseño Internacional para el Afrodescendiente, sabemos que desde la Constitución de 1991 hay un reconocimiento de la diversidad lingüística, cultural, racial del país, pero sabemos que el reconocimiento y la tarea luego de hacer eso real son dos cosas distintas, ¿verdad? Entonces, el diseño viene muy a propósito de ese motivo. Entonces, no es solamente, el primer año no solo estuvo dedicado a visibilizar la comunidad, a reunirla también, a invitarla, a hacerla participar con nosotros, a conocernos más, a acercar la academia y sus estudios críticos a la comunidad y sus producciones artísticas, pero también a sus estudios críticos y analíticos, a su agencia política, a su acción afirmativa. Es decir, pasan muchas cosas en este país. Entonces, el segundo año estuvimos en un seminario de lenguas y literaturas afro-latinoamericanas y vinieron personalidades de la lingüística y la literatura, tales como Gerard Atkin de la Universidad de Cornell, vino Armin Schwegler de la Universidad de California, Ana Pizarro de la Universidad de Chile, Quincy Duncan de Costa Rica, es decir, han venido los momposinos, los decimeros o momposinos como Aquiles Escalante, David Ernesto Peñas Galindo, que es el historiador de Mompox, han venido estudiosos de Cartagena, de todo el país, del Pacífico colombiano, y ahora esperamos a Jaime Arocha y Óscar Almario. Entonces, sin más, invitamos a Dina, vamos a introducir el tema de hoy, que es un tema muy especial en relación con la oralidad. Hemos pensado, además de, digamos, las definiciones técnicas, muchas cosas y nos gustaría comentarlas de manera dialogada, ¿verdad? Pero en primer lugar, ustedes recuerdan que cuando sentimos lo que se llama el desembrague en semiología, que es había una vez, simplemente con el había una vez,
salimos del yo aquí ahora, de la presencia histórica, y nos remontamos a otro tiempo y otro espacio y a otra acción que es la del mito, la leyenda, el poema. Es decir, que salimos del tiempo para entrar en el tempo, ¿sí? Que a mí me gusta llamarlo así, como un tempo poético, ¿sí? Como un tempo narrativo, o algo que nos lleva fuera de esta historia. A los niños se los hace dormir con la narración, pero ¿por qué no se pueden dormir con antes del cuento? Porque evidentemente cuando cerramos los ojos vemos cantidad de monstruos, vemos apariciones, es decir, el cuento anestesia los miedos, ¿sí? Hay muchas, pues obviamente muchas otras funciones de la oralidad. En el caso de las comunidades afrodescendientes, la oralidad es como el vehículo que nos transmite la memoria de los venerados orígenes ancestrales, es decir, aquellas certezas de la comunidad que nos permiten sostenernos en momentos de crisis histórica, que son siempre, sí, es decir, que el presente está lleno de hostilidad. ¿Saben de dónde viene la palabra hostilidad? Viene del latín hostes, que significa enemigo. Entonces, la leyenda, el mito, el poema, la voz creativa nos hace a nosotros anestesiar el miedo, nos hace cargar las pilas con nuestras verdades ancestrales, pero también nos ayuda a consolidar la comunidad. ¿Qué piensas tú, Dina? Y presentamos a Dina Orozco, que es egresada del Instituto Caricuervo, magíster en Literatura y Lingüística Hispanoamericana, profesora de la Universidad Distrital y gestora de la Cátedra Afrocolombiana para la Infancia, entre otras. Muchas gracias, buenas tardes. Para mí es un honor volver a este espacio, mi alma mater también, como lo es la Universidad del Atlántico, donde soy egresada en educación, como lo es la Universidad Distrital, donde soy docente, y como lo es este espacio donde hace algunos años atravesé los músculos de estas paredes para emprender un camino de sabiduría en lo que ha sido fundamental en mi formación, como lo es los estudios literarios y mi desarrollo también como poeta que soy. Lo que nosotros vamos a tener a continuación, es decir, vamos a asistir a una suerte de manifestación, de puesta en escena artístico-literaria, de esto que Adriana Maya, que es una investigadora en este campo de los estudios afrocolombianos, historiadora de la Universidad de Antioquia, llama la corporalidad. Es decir, hay como una especie de fusión de dos palabras, lo corpóreo, pero también lo oral, teniendo en cuenta que todas estas puestas en escena o performance que digamos atraviesa estos cuerpos letras, que son estos sabios que están a mi lado y que me hacen sentir muy, muy bendecida, con un gran H, como decimos los santeros, ¿verdad? Siendo maestra, exacto, es una gran fuerza vital, se empoderan, ¿no? Decimos cuerpos letras porque ese cuerpo habla y se manifiesta, ¿verdad? Entonces expresa a través de su cuerpo una conciencia transatlántica, teniendo en cuenta que somos hijos e hijas de la diáspora africana. Entonces hay una transhumancia, ¿no? Ellos nos transportan a unas verdades históricas, a unas memorias que atravesaron este Atlántico Negro y que están aquí presentes diciendo: yo existo, por lo tanto resisto, y yo resisto, por lo tanto resisto. Entonces hay como un doble juego de conciencia, ¿no? De la reexistencia como una política de organización cultural dentro de las conciencias colectivas afros, pero también está el hecho de resistir, de volver a existir dentro del marco del paradigma histórico colonial. Es decir, es una especie de camino de fuga, ¿verdad? Ese lugar de enunciación a través de las voces de la oralidad de todos estos sabios nos permite conectarnos con unas verdades. Aquí vamos a asistir a sus historias de vida. Entonces va a ser muy importante escucharlos,
en sus tradiciones contadas o cantadas, dependiendo cómo lo digan, ¿verdad? Y la cantidad de injertos que seguramente a través de la tradición oral van a comenzar a tejer, porque seguro hay cantos, pero también hay recuerdos, pero también hay pactos con lo ritualístico. Entonces va a haber distintas manifestaciones, así que el ojo nuestro se va a tener que estar moviendo constantemente, porque entonces nos vamos a tocar con todos esos elementos psicosomáticos que también nos permite la oralidad. Y por lo tanto, una función muy importante, y si ustedes van a notar, todos estos que están aquí son sabedores y etnoeducadores. Entonces, hay una de las funciones de la oralitura afrocolombiana, es etnoeducar a través de la palabra. Hay una etnoeducación, o sea, a través de ella se permite también no solo la manifestación de esa conciencia individual y colectiva transhumante, esa que les he hablado, transindividual. O sea, no es un solo cuerpo, es un cuerpo que viene acompañado de otras memorias, porque la mamá de la maestra Albanelli se lo dijo, porque la abuela de la maestra Maura se lo contó. Entonces eso lo convierte en una conciencia transindividual, o sea, no me pertenezco yo misma, eso es un acumulado, una memoria histórica ancestral, pero también vamos a asistir a pactos de educación, ¿no? Porque entonces tiene muchos elementos éticos el enseñar a través de la palabra. O sea, la oralidad afrocolombiana es un educar a través de la palabra, en gran medida. Entonces, vamos a darle entonces la bienvenida a estos griots de la palabra. Nosotros en santería llamamos los babalao. La palabra babalao significa el padre de la palabra, es el que tiene la capacidad, la locuacidad, incluso ventrílocua, de salirse desde sí para volver al pasado. Entonces esto mismo es lo que vamos a tener a continuación. Y espero que lo disfruten como espectadores en esa estética de la recepción, como lo es el disfrute y el goce por la palabra, y que es lo que amamos todos y por eso estamos aquí. Entonces, ya para pasar la palabra a Víctor Simbarra, que es nuestro primer orador y narrador, quisiera recordar que en el país hay 4 comunidades afrodescendientes y así están reconocidas en el Ministerio del Interior y en el lenguaje, digamos, legal, que son los palenqueros de San Basilio de Palenque, los raizales, San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Luego están las comunidades negras y afrocolombianas, que incluyen Caribe y Pacífico. Entonces ahí nos enfrentamos, digamos, como a una primera problemática, que es ¿cuál? Que se alude a las comunidades negras como de manera homogénea. Entonces cada comunidad quiere ser considerada en su singularidad, porque los asentamientos del Pacífico es evidente que tienen unas diferencias muy importantes en relación con San Basilio de Palenque, que tiene una lengua nueva, que es el criollo palenquero, que convive de manera diglósica, es decir, con 2 lenguas, con el castellano o español. Ya les contará Víctor. Entonces, y el Caribe, que tiene República Pancaribe con las Islas Antillanas. Entonces hay como otra nación en el Caribe que ubica el continente y las Antillas. Entonces, también San Basilio de Palenque dice es un pedacito de África en América, ¿verdad? Pero entonces decimos, sí, pero ¿y qué tal todo lo que se hizo en América en estos 300 y pico de años? Eso no tiene ningún valor. Claro que tiene valor, y es justamente la cultura que se llama creol o criolla o híbrida o transculturada. Hay tantos términos para decir que aquí sí se hizo mucho, y lo que se ha hecho, las comunidades han hecho, es en forma de resistencia a la desaparición, a la erosión del yo, porque se da una suerte de divorcio entre el yo y el lugar cuando se produce el secuestro del centro occidente africano. Entonces, la reimplantación en América produce una alienación que Edouard Glissant, el creol de la isla de Martinica, llama zombificación. Entonces dice, somos como zombies
de una cultura imperial. Todavía no sabemos quiénes somos. Pero entonces, como queremos saber quiénes somos, le vamos a pasar la palabra a Víctor Cimarra. Víctor es gestor cultural por el Ministerio de Cultura Nacional. Ha colaborado con todos los investigadores que desde Colombia, como el maestro Patiño Rosselli, Nina de Friedemann, pero también Thomas Morton, que vino ¿de dónde, Víctor? De Filadelfia, Armin Schwegler de California, Yves Moñino de Francia, bueno, y los nacionales como Alejandro Correa, Graciela Maglia, etc. Entonces, ha sido lo que nosotros llamamos el informante. El informante en el Cono Sur tiene una significación muy distinta. ¿La conocen? El informante es el soplón de la policía. O sea, no es esto, no es eso, Víctor. El informante para los lingüistas, eso es el informante en la dictadura, sí, pero en la dictadura militar. Pero acá no, Víctor. Víctor es la persona que nos dio sus grabaciones en primera instancia, pero además fue como un traductor cultural que nos ayudó a entrar a San Basilio, a la aldea, y no perdernos entre el palenque de arriba, el barrio de abajo, nos presentó, nos introdujo. Ha ganado un premio mundial con el libro de cocina en Beijing, China. Entonces acá en esa mesita ustedes pueden visitar los libros y también participó en congresos, conferencias, conversatorios. Yo no sé, cada vez que se hace un congreso en Colombia está Víctor Cimarra. ¿Te acuerdas, Víctor, que en Cartagena, en Barranquilla, sí, en Bogotá? Entonces, sin más, le damos la palabra a Víctor. Víctor, si ustedes quieren bajar, siéntanse luego de hacer el desplazamiento que quieran. Si se quieren sentar adelante. Buenas tardes. Orgulloso de estar aquí hoy una vez más compartiendo con vosotros que estamos aquí en este lugar. Y para mí es una gran aceptación la venida de cada uno de los que quisieron participar en este momento con nosotros, o nosotras y nosotros. Bueno, dicen, o yo digo, los sueños se capitalizan. Desde que uno es niño en su casa, con su padre, su madre, en el momento que vivía mis primeros 10, 15 años con mi padre, no me transmitían estos conceptos de hoy, pero se lo escuchaba a mi abuela, a ellos mismos, y los niños estaban a un lado para que jugaran con los niños, y hoy no quiero que los niños estén a un lado para que jueguen con los niños, sino compartir entre todas y todos, niñas, adultos, jóvenes, lo que sea, pero todos hacemos parte de este gremio de la humanización o de la humanidad. Y empecé a soñar parte de lo que yo quería ser, mi propio patrón, mi propio seguidor, mi propia mente, cómo la podía manejar con amigas y amigos, y eso me trajo casi discusión en el seno de la casa de mi madre, porque me decían, tú eres como la escoba nueva, todo lo barrio. Y creo que en ese momento, cuando me dijo así, le dije, bueno, lo importante es que me ha traído usted a este mundo y yo tengo que ser lo que quiero ser. Persona que llegue a Palenque a partir de hoy, si yo puedo abordarla o ellos abordarme a mí, bienvenido sea. Víctor, tengo una pregunta. Cuando tú nos dijiste en tu historia de vida, yo no nací para cargar, sino para ser cargado. ¿Te acuerdas? ¿Puedes comentar eso? Sí, claro. Entonces, ¿por qué ser cargado? Porque de una manera uno tiene que cargar o que lo carguen. A mí me gusta más que me carguen o que me encarguen. No, sí, por lo menos porque yo soy campesino, aquí, allá y donde sea. Entonces tenía que cargar mucho, pero no me gustaba cargar alguna cosa, pero había que hacerlo, porque había que transportarse de Palenque a Malagana para salir a donde estaba la carretera, donde pudiera un carro agarrarnos, y de ahí empezó todo este reality de vivencia, y esto es una tela larga como para 20 horas y seguir un poquito. Y el soñador, como le decía, cuando empecé a soñar,
quiero profundizarme un poco más en esto, porque las personas que visitaban a Palenque, casi nadie la atendíamos. De pronto por ser colorado, y que teníamos en la mente que alguna persona colorada con el pelo rubio o rojizo era la mojana. Pronto era el ser del agua y podía llevarse a los niños pequeños si estaban sin bautizar. Y bueno, yo perdí ese miedo y me acercaba. Yo me bauticé o me bautizaron muy tarde y nunca quise que mi padrino fuera un hombre negro. Y mi mamá aceptó a que fuera un hombre blanco y creo que ahí empezó toda mi escándalo a recibir personas. Y bueno, ya me metí en el mundo de lo que quería hacer. Me fui a una zona rural del sector del Zulia en Venezuela y tuve una discusión y de ahí sí ya me vine realizado y me metí en Palenque y me tuve aproximadamente 20 años en donde conocí a Nina Friederman, pero oí hablar de Doctor Escalante de Barranquilla y había un fenómeno que Nina viviera en el barrio arriba, pero nosotros que nacimos en el barrio abajo para pasar niños o jóvenes al barrio arriba, era como hablar de la pandilla hoy, un ejemplo. Era duro porque había que hacer, como dice, choque, ¿no? Y a mí no me gustaba la pelea. Entonces preferí no conocer a Nina hasta ya en el 90 y pico. Pero cuando conocí a Nina ya yo venía compartiendo con la Universidad de los Andes, que habían mandado a un grupo como la Expedición Humana y llegaron a Palenque en la década a finales de los 70 y de ahí arranqué a compartir con todo este personaje y conocí luego a Armin, luego a Graciela, a Tomás Morto, a Ángela Batterman, conocía mucho a los 16 principales lingüistas que habían ido al Palenque y se hizo una conferencia en Cartagena con ellos, se hizo en el 96, Palenque, Cartagena, Afrocaribe, y de allí empezaron muchas personas a decirme, Víctor, ayúdame. Sabían muchos jóvenes que hoy lo hacen, pero antes no lo hacían porque había algo en algunos de nosotros, no queríamos compartir la casa, por decir así, con alguien que llegara. Hoy uno de los orgullos más grandes que tengo en mi comunidad es que en casi todas las casas se puede quedar alguien que visite. No tenemos hoteles, no tenemos casa de recibir personas independientes, sino ahí con la familia. Y creo que gracias a todas las palenqueras y palenqueros se siguieron un poco por el hilo que yo, de la escoba nueva, y hoy yo creo que la escoba nueva ha resultado, pero mis sueños no quedaron solamente en hablar de lingüística, en ser el informante, sino buscar otras cosas que no caracterizábamos en el momento. Y un día se presentó un chico de Bogotá con un amigo venezolano, francés, y dijo, queremos hablar de música. Y en el 98 empezamos a hablar de música y ahí está el trabajo del Sexteto Tabalá, que creo que casi todo lo que estamos aquí sabemos. Eso lo hizo un muchacho de acá de Bogotá. Y no me quedé ahí, seguí soñando con mis cosas. Y ya ahora, a fines del 2008, 2009, el proceso que era el que menos yo quería. Y creo que es el que más lejos me llevó a recorrer el mundo, era hablar de la cocina palenquera. Y empecé en un programa de alfabetización porque casi a los 55 años no sabía leer ni escribir. Y en ese momento, cuando empezó el programa de alfabetización, me decían, Víctor, queremos que tú estés con nosotros. Y yo le decía, no, el loro viejo no da la pata, no quiero saber de eso. Y insistió una chica joven y me convenció y fui. Y al año ya había aprendido a hacer cosas que no hacía. En los 2 años teníamos el libro Cocina Criolla de Verdad, Verdad Cartagenera, le di el nombre. Y nos invitaron a participar en 3 ocasiones en París, quedamos en el 2º lugar. Y luego, en el 2013, 2014, ya teníamos un libro transcrito en lengua palenquera, en inglés, francés y en castellano. Y nos invitaron a Beijing, y en Beijing tuvimos el primer lugar. Y el problema es que ahora no es que soy cansado ni que no tengo empleo,
pero no soy más visitado, pero más invitado. ¿Tú nos puedes contar un cuento palenquero o contarnos qué es el lumbalú o la historia de Catalina Luango? Sí, porque todas esas historias son colombianas también, pero no se conocen mucho y sí sería muy bueno conocerlo de boca tuya. Bueno, lo que he soñado y lo que he dicho y lo que quiero decir, yo digo, casi todos los lingüistas que se han llegado a la comunidad de Palenque han empezado a hablar sobre el lumbalú, y palenqueras y palenqueros hemos hablado mucho sobre el lumbalú, pero un día también en mi sueño me puse a pensar, a soñar más profundo, y digo, el lumbalú es tan profundo para mí que creo que el lumbalú ha sido la muralla de Cartagena, ha sido el resistir para hoy nosotros tener la lengua palenquera. Creo que si el lumbalú no hubiera existido, quizá la lengua palenquera se hubiera evadido. Aún tenemos palabras que todavía no las transcribimos en castellano ni español. El lumbalú es un ritual. Cuando se enferma una persona en Palenque, que anda como dice uno, en los cabildos, o que le gusta el tambor, que le gusta estar en todas estas cuestiones rituales, podemos empezar a hacerle, cuando está enfermo, podemos hacerle unos diseños musicales para que se fortalezca. Parece que eso es un medicamento. Recuerdo el maestro Simancongo, y él decía, yo soy durapoco, y ese maestro, cuando empezó en su estado ya desanimado, le tocaban, mis amigos le tocaban lumbalú y le decían, Chimancongo, Chimancongo, Chimariguangeriangole, Wangungu me llamo yo, cuando cambamba. Entonces le decía otro, Simanca, atésate, como tú no te haces, se va y papá lo mamó. Entonces parece que el día siguiente Simanca decía, Julianita, yo quiero ir para mi rosa. Y se levantaba, parece que se refortalecía. Y así, como a los 3 años, el maestro murió. Y entonces, en el proceso, durante los 9 días de velorio, se hace la práctica. Pero el lumbalú nos acerca a nosotros tanto que si, por lo menos yo tengo 5 hijos, tengo 11 nietos, y lo interesante de eso es que cada uno de mis nietos tienen sus amigos, y cuando me muera, como me gusta este jolgorio, cada uno de ellos tienen su cuadro que nosotros llamamos. Entonces figúrate cuántas personas pueden ir ahí, o sea, la integralidad, el que hace alimento para compartirlo entre todas las ceremonias del velorio, y es muy importante eso. Tendríamos que explicar qué son los cuadros, ¿verdad? Los cuadros. Y también cuando yo fui a Palenque, lo primero que veo que arriba del closet tienen el ataúd. O sea que uno nace, pareciera, ¿no? Y en cuanto tiene platica, se compra un ataúd. ¿Qué quiere decir eso? Sí. Entonces nos llamó mucho la atención, y hay veces que se lo prestaban al vecino porque se moría primero. Entonces después la familia... Cuéntanos eso, Víctor. Bueno, primero lo del ataúd. Pues puedo contar una anécdota de mi abuela. Mi abuela tenía como algo que se privaba monetariamente. Hoy se le dice que tiene epilepsia, ¿no? O catalesia, y mi abuela se privaba y de repente decían, pónganle un trapito quemado en la nasales, y mi abuela volvía. Pero un día nosotros pensamos que fue muy en serio, que mi abuela se había muerto. Un hermano mío se casaba en el 1969 y le dijeron a un primo, Lorenzo, vaya a chaquear. Chaquear era el mensajero. Chaquear para decir que la vieja Gregoria se murió. Y Lorenzo llega en la fiesta, y había una canción que decía, todo el mundo con la mano arriba, hey, a bailar lavadora. Y Lorenzo no anunció, mientras que estaba la fiesta, no le anunció a nadie. En la mañana dice, mierda, tío Norberto, usted sabe, yo vine a informar que mamá se había muerto. Y resulta, cuando regresan para la casa, la abuela estaba barriendo el patio. Entonces ese ataúd que estaba arriba, en la que se murió, fue una nieta de ella, después como a los 3 meses. Entonces ese ataúd era el que se usó para llevar ese. Pero en años muy remotos se decía que había un solo ataúd en la comunidad. Y entonces con ese se iba y se llevaba el cadáver y después se regresaba. Pero a unos 40 años atrás nosotros teníamos ese modismo. Ahora, afortunada o desafortunadamente, hay
casa de funerales que se pelean esa cuestión. Es muy costoso morirse ahora, pero antes era muy fácil prestarlo. Y además teníamos un señor que era Carmen Caterbondo, que hacía los cajones allá. Entonces el cajón que no se pintaba de negro y no se le ponía pinta azul, este no es entierro palenquero. ¿Qué son los cuadros? Sí, y también como un poquitito la relación entre la vida y la muerte, porque que yo sepa, yo no me compré ningún ataúd, todavía estoy en mora de comprar mi ataúd. Pero entonces la pregunta es, ¿como que no hay miedo a la muerte como existe en el resto del país y en el resto de América Latina? Bueno, pues lo del cuadro, cuando uno empieza ya a tener un poco el sentido de pertenencia, los chicos del barrio abajo y los chicos del barrio arriba, hacíamos integraciones, mujeres tenían una jefa o una presidenta, los chicos varones teníamos un presidente o un jefe. Y entonces había rivalidades de diferentes maneras, de prenda de vestirse, de ir a sacar el agua en el arroyo. Igual hacían lo del barrio arriba, pero dentro de donde está la impresión de policía, ya era la frontera, ya tú para pasar tenías que pasar con el abuelo, con el tío, o si no, ahí se jugaba tocarle las bembas y hacer una raya en el piso y decir, ese es tu mamá y tu papá, o sea, supremacía. Pero es muy rico porque eso yo creo que también perdura después del Lumbalú. Yo creo que el otro fortín que tenemos, porque todavía los amigos de mi papá o de mi mamá, que son de su cuadro, nosotros hacemos caso, pero casos reales. Lo que ellos digan, eso vale. Ahí se hacen todo eso que uno llama hoy estatuto. Los cuadros era, como dices, unas leyes o una práctica de hacer un estatuto, y ahí aprendíamos, las niñas, los niños, a aprender a cocinar. O sea, una palenquera o un palenquero hablar de cocina, si no estuvo metido en un cuadro, no tiene, ni sabe bailar, ni sabe planchar, ni sabe nada. Ahora ya estamos dispersos, o sea, de arriba y de abajo podemos estar juntos, revueltos en la misma fiesta. Pero hasta la prenda de vestir, hay una cuestión que le dicen medio fondo, entonces el cuadro de la colega se ponía el medio fondo del vestido que tú tenías, entonces eso quería decir, tú eres menos que yo. Era una cantidad de cosas muy bonitas. La muerte para nosotros también tiene su valor, porque cuando muere una persona también es la importancia de acompañar a la familia, de compartir y tener una integración bien concisa para que vaya a su destino final, y todos sus tietos o todas sus cosas que usaba el paciente la llevábamos a un rincón del cementerio. Ya hoy dentro del programa de la modernización, ya hay familias de pronto que no quieren tener el velorio, hay otro que el ataúd o que se vela en la funeraria, pero eso en Palenque se le dice todavía, no, lo siento, si fulano lo velaron en la funeraria, él no tenía importancia en su familia, entonces queremos que su familia sea importante. Bueno, y antes de pasar a la maestra Mora, ¿nos podrías contar el cuento de Catalina en Loango? Porque tiene que ver con los cuadros, tiene que ver con el Lumbalú y tiene que ver justamente con este tema del traspaso de la vida a la muerte, ¿sí? Y el Moncholo, porque el Moncholo y el Moján que están metidos ahí, y cómo se confundían al Moján con Armin Schwegler, ¿sí? Entonces… Bueno, dice en la familia o en el colegio o en la casa, en donde sea, cuando no hay obediencia va a haber ocurrencia. Catalina decía mi fuente, que era Inés Martínez, una abuela que se murió como unos 114 años. Para mí era una de las palenqueras que hablaba más pinito, como dicen los chinos. Y ella me explicaba de Catalina Luango, decía G negra harta gilá. Catalina Luango era desobediente en su familia. Para nosotros hay unas horas que son horas malas, las 6 de la mañana, las 12 del día y las 12 de la noche. Pueblo pequeño, infierno grande después de las 12 de la noche. Entonces Catalina parece que era una mujer que no tenía cuadro en su época, porque Catalina quería ir a la ciénaga del Palotá
y siempre quería ir a las 12 del día. Entonces era una hora que es la hora del almuerzo, la hora del sol. El sol estaba en el centro del pueblo, y Catalina esa hora era que agarraba su tanque, o un barde, o una lata, o un calambuco, no sé cómo lo entiende, y iba al pantano a bucear o a sacar el agua. Y cuando ella llega al pantano, hay un moncholo o un lentón, en palenquero se dice un muelajumiao. Es un tipo de pescado que tenemos allá que sirve mucho para la Semana Santa, para hacer salpicón. Y cuando Catalina llega al pantano, se le presenta el pescado, y cuando Catalina llega, ella con para agarrarlo, y el pescado siempre se iba echando un poco más a la profundidad, y de pronto Catalina desapareció. Cuando Catalina desaparece, la comunidad o miembros de la comunidad empiezan a buscar a Catalina por recohueco, como dice uno, por la Ciénaga del Palotá, y no la encuentran. Y se muere una persona en la comunidad, y Catalina aparece y empieza a llorar en una callaveriza de burro, una casa que le hacen a los burros allá, un rancho de Parma. Y cuando Catalina empieza a llorar, tratan de agarrarla, y ella se evade y se pierde. Y luego miembros de la comunidad con el inspector de entonces sacan un bando. El bando es como un artículo de ley, ¿no? O una normativa, y dicen: Catalina, hay que buscar el padre para ponerle la estola. Y ellos salen a buscar al cura, y cuando el cura viene, justamente cuando el cura llega, se había muerto una persona, y Catalina apareció, y intentaron agarrarla, y llegó el momento que Catalina no devolvió más a la comunidad. Entonces hay un lumbalú alusivo a Catalina Luango. Dice: Catalina Luango, no sé qué es, y empieza la narración ahí. Pero casi nosotros, cuando no hay velorio, no queremos cantar eso porque es muy lastimero. Siente uno. No vuelve porque empiezan a tratar de atraparla con la estola del cura, y eso, el moján, como es el ser del agua, que no come salado, parece ser que no es ambientoso a la religión, desaparece Catalina porque estaban buscando para capturarla, y ella se va desde la comunidad. Sí, se queda en el agua y no apareció más nunca. Listo. Entonces, Mora, conocida en el mundo cultural bogotano como Miss Mora, es una persona respetuosa, honesta, sincera y responsable con todos los compromisos y tareas. Su lema es servir a los demás. Leo esto de su hoja de vida porque realmente es hermoso. Entonces, Mora es de la Iglesia Bautista Central de Bogotá. Okay. Y es maestra de inglés, ¿verdad? Maestra de inglés y licenciada en educación. Acá en Bogotá ha tenido una experiencia de más de 40 años, o sea que llegó a Bogotá en los años 70. ¿Sí? 76. Bueno, a mí me hubiera gustado conocer Bogotá en esa época, ¿verdad? Y entonces tiene un lugar central en la comunidad raizal en Bogotá, pero también en la tarea, es protagonista de la tarea de visibilizar la cultura sanandresana, el raizal, aquí en el centro del país, que es tan diferente, ¿verdad? Porque es una cultura andina. Te dejamos la palabra. Gracias, maestra Graciela. Como en la introducción dice Maura Watson, conocida como Miss Maura. ¿A ustedes qué significa o para ustedes ese Miss que va ahí delante de mi nombre? Ojalá. Hoy dice que Miss Universo. No, ¿por qué hago la pregunta? Porque es en mi comunidad, en mi pueblo, en mi isla de Providencia, ese Miss o Mister MR
tiene un significado importantísimo para la comunidad y para las demás personas que quieren aprender de nuestra cultura. Explico. Los jóvenes de la época nunca podía llegar a saludar una persona mayor, que es como se dice ahora, ya no se dice viejos ni adultos ni nada de eso, ¿no? Persona mayor por el nombre, por decir algo, Marcus. No, tenían que ponerle el mister a ese nombre, y así mismo a las señoras también tenía que ponerle el miss. Entonces eso es muy importante y significa respeto para los mayores. Entonces, siguiendo con la cultura, nuestras costumbres, y ahí si usted no saludaba correctamente a una persona mayor, porque fácilmente ese adulto mayor podía llegar a su casa y poner la queja a sus padres, y usted no tenía derecho a decir ni mu, al contrario, tenía que quedarse callada, porque ahí sí venía el regaño. No voy a hablar de las costumbres porque ya sabemos que ya no se puede dar una cachetada ni nada. Hoy en día ni pegarles, eso está prohibido. Pero en esa época sí existía, eso sí, el regaño y el castigo era fuerte. Entonces, eso de ahí viene antes de mi nombre. Y es muy curioso, inclusive en la iglesia me dicen señora, hermana, Miss Maura. Entonces le agregan como si el Miss fuera mi nombre. Bueno, bien, pues yo tengo, maestra Graciela, yo tengo otra biografía, pero no me gusta hablar de yo soy y yo estuve. Entonces, si usted lo permite, voy a pedir a alguien que lea unos datos importantes de quién es Miss Maura. Luego seguimos con el relato de qué es el criol, qué es nuestra lengua y quiénes somos los raizales. ¿Quién? ¿Usted? Dina, no, aquí. Sí, yo la tengo aquí. Miss Maura Watson Fox, licenciada en Educación con especialidad en Lenguas Modernas. Bueno, ya lo habían dicho, su lema es servir a los demás. Buena mujer cristiana desde los 15 años, y por eso no dudó un momento cuando un grupo de raizales que hacían parte de la Iglesia Bautista Central en Bogotá propusieron iniciar un espacio para la congregación de los raizales el tercer domingo de cada mes, con el fin de continuar con una de nuestras prácticas culturales más importantes, como lo es la espiritualidad. No dudó un momento en formar parte de ese grupo que lleva 9 años y donde ella es líder musical en ese espacio. También es maestra de estudio bíblico en inglés todos los domingos en la misma iglesia. En el año de 2009 coordinó y realizó talleres de revitalización de la lengua creole, dirigidos a jóvenes y adultos raizales y no raizales, en el marco del proyecto de fortalecimiento de la identidad y de las expresiones culturales de la comunidad raizal residente en Bogotá, apoyado por el Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal y de PAC. Actualmente es coordinadora del coro de la organización ORFA. Asimismo, asesora del grupo de danzas en lo que respecta a la recuperación del patrimonio dancístico de los raizales. Desde el 1 de septiembre del 2009 hasta enero de 2010, participó como tallerista en el proyecto que realizó la organización con el apoyo del Instituto Distrital Patrimonio Cultural, promoción y fortalecimiento del patrimonio lingüístico y cultural de la población raizal residente en Bogotá, así como en el componente investigativo sobre patrimonio inmaterial en el marco de ese mismo proyecto. En el año 2014, la señora Watson Fox coordinó el diplomado de formación en identidad cultural en el marco del proyecto Addivoca, ORFA, y del convenio con la Universidad Externado de Colombia del 26 de abril hasta el 23 de agosto del 2014. Desde el 2009, es consejera de prácticas patrimoniales del pueblo raizal al Consejo Distrital del pueblo, de este mismo pueblo,
Es vicepresidenta de la organización Orfa desde el año 2012. Miss Moura es una mujer étnica. Durante su vida pública ha compartido espacios con todas las comunidades residentes en Bogotá, en el marco del respeto a la diferencia y con un poder de escucha y aprendizaje del otro muy importante. Miss Moura ha sabido convertir todas sus actuaciones en un modelo de comportamiento en el trabajo, en el sector cultural y en la lucha de las reivindicaciones étnicas. Miss Moura, en esencia, es una cultora y promotora de las lenguas tradicionales del archipiélago. Su vida ha estado dedicada a eso, la enseñanza del inglés y el creole. Su lengua materna, el creole, es nuestra identidad. El que desconoce su lengua y le da vergüenza hablarla, está desconociendo su origen. Usted llega a San Andrés y usted no oye el creole para nada, cierra comillas. Para Miss Moura, que además de ser licenciada en lenguas de la Universidad de La Salle de Bogotá, profesora de idiomas y traductoras, es correctora de estilo de textos en inglés y ha basado su carrera en el sector público y privado en su conocimiento de las lenguas. Por último, para ella, la defensa de las lenguas tradicionales, el asegurar la sostenibilidad de las lenguas tradicionales en el tiempo, es una misión de vida. Here is. Bueno, gracias, profesora Dina. Sí. Bueno, seguimos. Entonces, vemos la importancia de la lengua creol para los raizales. Muchas veces preguntan, bueno, ¿y esto qué es el creol? Pero en la actualidad y hace ya varios años nosotros manejamos 3 lenguas y eso está autorizado legalmente por la Constitución colombiana de 1991, porque es que anteriormente no existía sino el creol y el inglés. Fueron, digamos, muchos años después fue que llegaron allá con el español. Entonces, quisiera como contarle un poquito de ese fenómeno, diría yo, cómo sufrimos los raizales de la isla, del archipiélago. Era una época que si no sabía español o si usted no hablaba el español, no podía conseguir un empleo. O hablaba el español, o pues sí, tengo que decirlo así, o si no era católico y si no hablaba el español, olvídese que podía conseguir un empleo en el archipiélago. Pues allá sí conocen, y era una obligación para los jóvenes aprender el español, pero eso era algo muy difícil. Yo me acuerdo la primera palabra que yo dije en español, y era en primaria, y era buenos días, porque yo tuve, antes de estudiar, porque yo primero estudié en Barranquilla, 5 años, entonces allá vecino acá del amigo Víctor, yo conozco también toda esa zona. Entonces, me acordé, la primera palabra que dije en español fue buenos días, y para mí eso fue la felicidad más grande del mundo, porque estaba hablando español. Entonces, ahí ya el creol era lo que hablábamos, ¿sí? Porque no teníamos otra, y hay algunas personas que sí hablaban el inglés estándar, ¿no? Porque viajaban y habían familias que habían salido del archipiélago y manejaban pues el inglés, pero del español, very few people speak Spanish. Entonces, el creol es la lengua materna de los raizales. Cuando uno habla y dice, que San Andrés, yo no sé, muchas veces no mencionan a Providencia, ¿por qué? Pero si está en el mapa, es un archipiélago. Sí, exacto. Cuando yo llegué acá, entonces le dicen a uno, no, yo soy del archipiélago. Yo digo de Providencia, repite, no. ¿De San Andrés? No, de Providencia, que es el municipio. Es que son 3 islas,
¿sí ve? Y en las 3 islas hablaban el criol, que es la lengua materna. Entonces, eso lo usamos en las fiestas, en los encuentros, en los juegos, digamos, en el deporte, y alrededor de un plato típico que es el rondón de los raizales. Yo creo que los que han viajado a San Andrés ya conocen cuál es uno de nuestros platos típicos, que es el rondón. Entonces, ya quienes dicen, ¿y los raizales? ¿Y quiénes son? ¿Quiénes son los raizales? Miren, ¿sí? Los raizales es una población colombiana. Somos colombianos, sí. Pero ¿de dónde venimos? A ver, ¿quiénes están acá que nos puede decir de dónde vienen los raizales? Acá, sí. Aquí no hay, sí, así, sí. Hoy sí no me dejaron sola. Ajá. A ver, Marcus, ¿quiénes somos los raizales? Marcus es raizal. Bueno, muy buenas tardes a todos y todas. Digamos, como sabemos y como nos está contando nuestra profesora Maura Watson, a los raizales se les denomina a todos los provenientes del archipiélago, ¿cierto? De San Andrés, Providencia y Santa Catalina, una comunidad étnica perfectamente definida, con usos y costumbres perfectamente, digamos, particulares al resto del país. Nosotros allá, además de la lengua, como lo menciona nuestra profesora, también hay varios aspectos que nos diferencian y que tienen el soporte jurídico de nuestras costumbres y prácticas culturales, tales como nuestra espiritualidad, nuestras prácticas culturales, la tradición oral, además de la lengua. Ejemplos. Entonces, tenemos, por ejemplo, en cuanto a la espiritualidad, nuestro bautizo, se realiza en el mar, ¿sí? Entonces, ahorita nuestra profesora Maura Watson les va a ampliar un poco más la información, pero, por ejemplo, tenemos prácticas como el Kiat Ries, que es el Bongakiar, que son, digamos, el Conchel Blowing, que es, digamos, con todo el caracol pala, ¿sí? Digamos que el caracol el caracol para nosotros también es fundamental, porque antes lo utilizaban como forma para el anunciamiento, ya sea de alguna embarcación. El bongacar se hace con unas ramas del árbol de coco, de nuestras palmas de coco. Entonces eran juegos tradicionales que se utilizaban con características y con, digamos, elementos que se facilitaban en el entorno, pero que perfectamente fue construyendo nuestra identidad raizal, que podemos llamar hoy en día. Gracias. Gracias, muy amable. Sí, voy a mirar qué calificación le voy a poner. Bueno. Bueno, sí. Entonces, de pronto lo del caracol no quedó muy claro, ¿no? Porque acá la profe me estaba preguntando cómo así que el caracol es la concha del caracol. Como en esa época no existía ni radio, ni teléfono siquiera, ni mucho menos televisión. ¿Quién dijo? No, eso no había televisión. Entonces, ¿cómo nos comunicábamos los unos con los otros? Bueno, en una época se usaba mucho el caballo, ¿sí? Cuando moría una persona, entonces para dar la información a la población, toda la isla, iban en un caballo y decían 12 o'clock Miss Carlina died, burial tomorrow morning 8 o'clock Freshwater Bay. Entonces eso era el aviso que daban, digamos, en el caballo, porque no había más transporte tampoco, allá o a caballo o a pie, alguna de las dos cosas, o en canoa. Entonces lo del caracol también, cuando
moría una persona o cuando venía un barco, entonces sonaba ahí, soplaban allá en el caracol y avisaba, entonces uno empezaba a averiguar algo serio, algo pasó, entonces empezaba uno a averiguar qué fue lo que pasó. Entonces otras culturas también, la carrera de caballo, que era muy importante y aún se realiza en el archipiélago, tanto en Providencia como en San Andrés, ¿sí? Y no, la gente sí ama mucho a sus caballos, eso los cuidan y el día de la carrera, mejor dicho, hombres, mujeres y niños, es un deporte allá pues muy importante para los raizales. En cuanto a la espiritualidad, creo que podía hablarles un poquito también de los ritos funébricos que tenemos allá, el novenario, ¿no? Cuando muere una persona, como en Providencia no hay funerarias, entonces ¿a dónde velamos los muertos? En las casas, ahí en las casas, y se canta, por eso hablamos de la espiritualidad, se canta himnos, ¿sí?, de nuestra iglesia toda la santa noche hasta las 6 de la mañana el día siguiente. Pero no solamente cantar, también hay que comer, ¿no? Entonces allá también hacen unas galletas especiales y lo sirven también con un té especial, pero uno canta toda la noche y al día siguiente pues es el entierro, pero lo que existe allá es el novenario, o sea, durante 9 noches se hace el mismo proceso pero sin el cadáver, obvio, entonces se canta, se come hasta 9 noches y eso en inglés o en creole we call it 9 night. Okay, so that's no, I speak in English, no, I'm Mifita Creole. Oh, bueno, entonces seguimos. En cuanto los raizales, muchas veces dicen, no, pero usted no es raizal. ¿Cómo que sí? Tenemos todas nuestras costumbres y tenemos algo diferente que es la lengua. Sí, quiero dejar aquí claro, sí, aquí con mis amigas, sí somos afrodescendientes, sí lo somos. Sí, somos raizales, ella sabe, sí, y no lo desconozco, sí, pero tenemos una cultura también y unas costumbres totalmente diferentes. La lengua, pregunta, dígame. Entonces, yo quisiera preguntar, porque Colombia entró en San Andrés con el Tratado Esguerra-Bárcenas en 1928, ¿verdad? ¿Y qué son los pañamanes? Que lo leemos en la novela de Fanny Buitrago, ¿sí? ¿Y cuál es la relación de los raizales? Porque realmente es una relación, digamos, es una relación que no es fácil, entiendo, porque uno viene como de la colonización de Jamaica, Isla Caimán, es decir, una colonización protestante, mientras que Colombia es católico, es hispanohablante. Entonces, ¿cómo es esa relación como sacada del cuadro, digamos, de sí, 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 y que para lo que los niños sean bien fuertes, le meten eso con la cabeza del pescado y los ojos del pescado. Cuéntanos eso un poquito, Mora, y sí. Pues, sí, bien. Bueno, es que siempre me daba como, bueno, no sé si pena, soy como tan penosa. Lo del pañamán. Como siempre, allá había, ya sabemos que de dónde venimos, ¿no? Somos descendientes de los esclavizados traídos del África, de los colonos ingleses e irlandeses, también de indígenas del Caribe occidental. Entonces, a través del tiempo, cuando empezaron a llegar las personas de
del interior del país. Tan es así, maestra Graciela, cuando las personas de San Andrés venían a Bogotá por decir algo, decían, no, nos vamos para Colombia. O sea, uno en ese momento no se consideraba colombianos. Entonces, ¿qué pasó? Cuando los de Colombia llegaron al archipiélago, allá decían, estos son los pañamanes. ¿Sí ven? Entonces, ellos fueron que llegaron allá y la situación, pues acá con el ambiente que tenemos aquí hoy agradable, pero en la realidad la situación está muy delicada en San Andrés sobre todo. No, el raizal como tal está totalmente desplazado del centro de la ciudad o de la isla de San Andrés. ¿Qué pasó al principio? Mira, llegaron y los ofrecieron muchas cosas, sobre todo su vivienda. Donde tenían su vivienda, les hicieron construir en el segundo piso, en el primero colocaron todos los almacenes habidos y por haber. Yo personalmente, sí, no voy con frecuencia, pero cuando estuve en el centro es difícil. Usted no escucha la lengua criol, tiene que ir a otros sectores para escuchar nuestra lengua. Entonces, por eso dije que la situación está muy, muy delicada. El raizal está totalmente desplazado en San Andrés. En Providencia, a Dios gracias, aún no ha pasado ese fenómeno. Entonces, eso en cuanto al pañamán. No, y ellos saben, sí. Ella quiere que le explique lo del rondón. Bueno, y del cuatro filo también que le da, es el bosco, que llamamos en criol. El rondón fue uno de los platos típicos del archipiélago. Es como un sancocho, porque es a base de leche de coco. Se le echa primero yuca, ñame, allá se da una fruta del árbol del pan, ¿sí? Batata, ¿sí? Y todo eso se pone a cocinar y luego se echa el pescado. En mi época, cuando yo vivía, que llevo 40 años aquí en la capital, no se hacía con caracol ni con pitil, se hacía exclusivamente con el pescado fresco, o asado o salado. Los jóvenes de hoy no se acuerdan de que ni siquiera conocen de que así hacíamos con el pescado salado o asado. Porque yo creo que hoy en día nadie asa pescado en la isla. Entonces, se pone a cocinar, es a base de leche de coco, ¿no? Primero hay que dejar hervir bien la leche de coco hasta que encima sale como el aceite. Entonces se echa ya la yuca, todo el bastimento que llaman, y luego se pone encima el pescado. Y hay una cosa muy importante que es una masita de harina que llamamos el famoso domplín. Eso sí, rondón sin domplín no es rondón. Entonces, y se deja cocinar hasta que se seque y ya se sirve. Pero la nueva modalidad es con el pitil. Por ahí escuché que si no pueden conseguir el pitil, que es el rabito de cerdo salado, que lo traen creo que de Costa Rica o de Panamá, si no consiguen el famoso pitil, entonces no hay rondón. No, señor, hagamos nuestro rondón como siempre, ¿sí? Y es más saludable porque a ese pitil hay que sacarle toda la sal, porque es muy, muy salado. Y bueno, el caracol sí, ahí sí lo acepto. Ay, ese me mira y sabe que yo lo regaño. Bueno, entonces eso es en cuanto a la gastronomía. ¿Pregunta? Aquí estoy. Bueno, todos sabemos que un acumulado de conocimiento bastante tradicional y ancestral lo ha sido todo el tema de la tradición oral, de esa famosa arañita terrible, pícara, la trickster,
que se llama Ananse. Anansi, Nancy, Ananse. Y sabemos que viene de una etnia de la comunidad Shanti. Entonces, uno quisiera conocer como esa travesía transatlántica. ¿Se acuerdan que hablábamos de todo, la manifestación transatlántica? Pues ese es un gran ejemplo para cartografiar esas manifestaciones de tradición oral. Entonces, quisiéramos conocer la arañita. Bueno, muchas gracias, porque yo sí puedo seguir, como el otro día tenía como 2 horas aquí. Sí, venga usted y acá si me hace el favor. Bueno, entonces, la tradición oral, para seguir y responder aquí a la maestra Dina. Antes, y vuelvo y repito, en cuanto al criol, la lengua criol, no había casi nada por escrito. Entonces, la información pasaba de generación en generación. ¿Y cuál era nuestra manera de divertirnos? Sino escuchar los cuentos de Anansi. ¿Sí ve? Esos cuentos pasaban de generación en generación. Ahí en un rondón, digamos, después en una fiesta, inclusive en los mismos velorios, ahí se ponían a cantar. Cuando ya descansaban un poquito los himnos, entonces se ponían a contar las historias de Anansi. Y no se olvide que los cuentos de Anansi tienen su moraleja, porque siempre es una enseñanza, ¿no? Y el muñeco, como dicen, ese puede ser hombre o mujer según el caso. Entonces, es muy inteligente, muy astuto, nunca pierde un caso. Entonces, vamos a escuchar una grabación de los cuentos de Anansi. Mira, la organización hizo una recopilación de todos estos cuentos. En el año 2014 tenemos una publicación que dice Anansi Get Bogotá. Entonces, con ustedes, el Anansi. ¿Quién lo va a manejar? Acá, Vivi, por favor, sí. Aquí la grabación de Anansi. ¿Sí tiene sonido? Sí, por favor, maneja. Sí, es Anansi, Brera Taiga y Brera Galin. Pero está la grabación y usted maneja cuando. Sí. Y cuando él habla, ¿no? Cuando él habla con Galin, sí, porque la grabación está ahí. Bueno, así a grandes rasgos, pues quisiera explicar. Este es un proyecto que surgió pues en la Universidad Distrital. Yo soy egresada de la Universidad Distrital, soy licenciada en Pedagogía Infantil y bueno, con mi compañera de trabajo de grado nos enfocamos en la cultura raizal y quisimos rescatar esa tradición oral que es poco conocida aquí en el interior del país y bueno, investigamos todo. Anansi viene pues de la etnia Shanti, cómo ella llegó a partir de esa trata transatlántica a las islas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, y cómo estas historias aún perviven en esas generaciones que aún mantienen vivas esas tradiciones, y quisimos pues rescatarlas, que se den a conocer aquí, y pues obviamente también pues con los niños que son tan perceptivos a estas historias y a estos cuentos, y cambiar pues esa canonización literaria que se ha venido pues manejando en las escuelas con literatura eurocéntrica, y recuperar pues nuestras raíces. Entonces pues este es un artefacto cultural. Anansi la idea es que esté en las aulas, que ella siempre esté en los techos, que ella sea quien baje y cuente las historias. Bueno, ella tiene un parlante, les muestro por aquí. Bueno, aquí tiene por donde va el parlante, para que ella cuente las historias.
bueno, ha sido una experiencia personal que he venido pues viviendo actualmente. Pues tengo 2 trabajos y en uno de ellos pues estoy dándole educación personalizada a un niño. Y a Nancy ha sido un puente fundamental, o sea, ella ha sido la que ha abierto esos caminos y ella ha sido la que ha tejido esos lazos de afectividad entre el niño y pues conmigo. Y pues los resultados han sido muy buenos. La idea es que a Nancy se dé a conocer, que se expanda, que todos la conozcan, que conozcan las historias. Y bueno, les presento a ellos a Nancy. Bueno, Viviana, gracias. Sí, yo estuve en el proceso también aquí con asesorando aquí a la niña en su proyecto de grado. Entonces, gracias por venir, Vivi. Entonces, parece que tenemos problema porque está grabado y todo. Sí, lo estaba grabado en la memoria, pero no hay sonido. Entonces, me toca decirlo, el cuento en criol y otra persona que ha... Sí, mejor en... bueno, listo. Sí, denme aquí un momentico. El movimiento de... No, hágase usted para allá. Sí. Listo. El título del cuento de Anansi, ¿no? Es algo muy, muy importante para los raizales y como dijo Viviana, ¿no? Todavía está vigente esta tradición de los raizales. Bueno, Breda Taiga and Breda Galin. One time, Breda Taiga and Breda Galin have a dance, and Breda Taiga said to Breda Galin, "Let go, man, let go daddy dance." Breda Galin said, "No, man, me can't go because me got plenty problem. Me no got this, me no got that." So Breda Taiga said, "What you need?" And Breda Galin said, "I need some clothes." Breda Taiga said, "I will lend you some clothes." So he lent him the jacket. Brother Garlin said, "I no got no shoes." Brother Tiger said, "I go and lend you a shoes." Brother Garlin said, "But you see, what happen now, I got one other problem. You every time I eat, I did it right here, same time, you know." So Brother Tiger said, "So what you need now? What you want again?" Brother Garlin said, "All I need is one plug." So when they get that the dance now, all the girls them they dance with Garlin, and nobody never dance with Brother Tiger. So Brother Tiger get vexed and he said to Garlin, "Give me my jacket, man." He said, "Give me my pants, give me my shoes." And for the last part of the conversation, he said, "Give me my plug. Give me my plug." So poor Garlin, no, Brother Garlin just take out the plug and he give Brother Tiger. Brother Garlin start to run and run till he finds some water. So here now the last part of this, and that is why Garlin all the time live near the waterfront. Thank you very much. La traducción. Hermano tigre y hermano gacela. Érase una vez el hermano tigre y el hermano gacela tenían un baile y el hermano tigre quería ir. El hermano tigre le dijo al hermano gacela, "Vamos, vamos gacela al baile", y él respondió, "No, yo no puedo ir, tengo muchos problemas. No tengo esto, no tengo aquello y no tengo lo otro". Entonces el hermano tigre le preguntó, "¿Qué necesitas?". El hermano gacela respondió, "Necesito ropa para ir". El hermano tigre dijo, "Yo te presto la ropa". El hermano gacela dijo, "No tengo zapatos". El hermano tigre respondió, "Yo te presto los zapatos también".
Luego, el hermano Gacela le dijo al hermano Tigre que su verdadero problema no es el de la ropa ni el de los zapatos, sino que cada vez que se come algo le daban ganas de ir al baño de inmediato. Entonces el hermano Tigre le pregunta, ¿realmente qué es lo que necesitas? Y el hermano Gacela le respondió, un tapón. Teniendo resuelto el problema real del hermano Gacela, junto con el hermano Tigre se dirigieron al lugar de la fiesta. Durante el baile, todas las muchachas bailaban con el hermano Gacela y ninguna bailaba con el hermano Tigre. Así que esto lo hizo enojar de manera, ustedes ya saben cómo. Entonces el hermano Tigre se le acercó al hermano Gacela y le dijo, dame mi chaqueta, dame mis zapatos. Y finalmente dijo al hermano Tigre, dame mi tapón. Así que el hermano Gacela se quitó el tapón y se lo entregó al hermano Tigre de inmediato. Imagínense la situación del hermano Gacela al no tener el tapón, ya que durante el baile ellos habían comido demasiado. Desde ese entonces, y por esta razón, la Gazola vive cerca del agua. Bueno, me voy a despedir, sí, ya no, para agradecer la invitación en nombre propio y el de la comunidad raizal. Muchas gracias. Nuestra lucha sigue para preservar nuestra lengua, sí, y nuestras costumbres y cultura raizal. Muchas gracias. Feliz noche. Aló. La música, Hola, 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 hola. Sí. Bueno, vamos a presentar nuestra última sabedora, nuestra última griot afrocolombiana, que es la maestra Albanelli Mina, una maestra muy conocida en el movimiento social afrocolombiano. Es una gestora cultural con una experiencia de 33 años en trabajo social con la comunidad negra afrocolombiana. Ha participado en una gran cantidad de organización de eventos y fiestas propias de la comunidad afrodescendiente localizada en Kennedy, ¿no? Y Bosa también, la más gozosa. Directora del Grupo Cultural de Danzas y Música Palenque, que creo que ustedes lo han visto por todos lados. Ella es cantautora. Es vicepresidenta de la Asociación Grupo de Mujeres Negras de Bogotá y coordinadora de la Red Nacional de Mujeres Afrocolombianas Cambirí. Entonces, tiene un libro de poemas, Yo soy Nelly Mina, publicado en mayo del 2015, y tiene ese honoroso premio distrital B en Cosbiojó en mayo del 2010. Yo tuve el honor también de recibirlo en el 16, me ganó. Muy bien, entonces, de las primeras fue la maestra. Ha sido premio Planeta Afro como mejor montaje dancístico y musical, no la han visto, es magnífica. En noviembre del 2010, reconocimiento de gestión y participación de la Red de Mujeres Afrocolombianas Cambirí. Y entre otros premios que ha recibido, primera Peña de Mujeres Afro 2015 en La Fuga. Y es, por supuesto, vamos a tener en escena a esta gran mujer cantautora de alabaos, de arrullos, de gualíes y de otra suerte de saberes orales cantados que la maestra nos puede transmitir. Entonces, están bajando los ancestros en este momento y aquí está llegando la maestra Albanelli. Okay. El Eguatú que permites que los caminos se abran. El Eguatú que permites que los caminos se cierren. Llénalo de mucho amor, paz, prosperidad, alegría, fortaleza, mucha felicidad. Acompañada de Olofi, Padre de los corazones, acompañada de Olofi, Padre dueño de las almas. Laroye, no dejen mi niño triste.
Laroye, no dejen mi niño triste. H, no dejen mi niño triste. H, no dejen mi niño triste. No dejen mi niño triste. No dejen mi niño triste. Yo soy Albanelli Mina. Albanelli Mina soy. Yo soy de Puerto Tejada, pueblo negro a mucho honor. Yo soy Albanelli Mina, mujer norte caucana, con un acervo ancestral que lo llevo en mis entrañas. Yo soy Albanelli Mina, mujer nortecaucana, con un acervo ancestral que lo llevo en mis entrañas. Me sé el songo viejo, la historia de Juan Andrés, el bunde, la pomarrosa y también el patacoré. Mi raíz africana deslumbra como azabache, resplandece con su mirada, con ella se comunicaban. Eran minas traídos de África, hombres grandes, corpulentos, con su dentadura tan blanca que los delataba desde lejos. Voy a hablar de mi padre, trabajador incansable, cultivaba la tierra con plátanos y cafetales, cortero de caña en Bengala, además de albañil, construyó una casa grande con muchas habitaciones, cabían 4 camas, allí dormía con mis hermanas. En esa casa nací yo, junto a 16 muchachos. Yo soy la limpiabarriga de esos 17 partos. Mi familia es muy extensa, se respira mucho amor. Los valores con que crecí se mantienen hasta hoy. Le doy gracias a mis padres por ser hoy quien soy. Tengo 4 hijos por la bendición de Dios, 38 años de casada. Y feliz yo soy. Ese hombre a mi lado robó mi corazón y más mis 4 hijos que quiero un montón. Me han dado 4 nietecitos que quiero, cómo no. Esa soy yo, he dicho. Bueno, pues como dijo la maestra Digna, siempre he estado como en contacto con la comunidad afro y me he preocupado porque pues se conozca como parte de la historia nuestra, porque ustedes saben que eso en los colegios a uno lo que le dicen es otra cosa. Entonces me gusta componer desde allí. Entonces hice una canción que se llama Grito de Libertad. Quilele significa grito de libertad y mi canción se llama Grito de Libertad. Pónganle atención a la letra. Con hacha, palo y machete, Quilele ellos cantaron, victoria la celebraron, Quilele es libertad. Con hacha, palo y machete, Quilele ellos cantaron, victoria la celebraron, Quilele es libertad. Un 1 de noviembre, Barule se sublevó y con los hermanos Minas se encuentran en el Chocó. Fueron Bencos y Barule que por la liberación lucharon en San Basilio y también en el Tado. Con hacha, palo y machete, Quilele. ¿No pueden hacer el coro? ¡Ayude! ¿Listo? Con hacha, palo y machete, Quilele ellos cantaron, victoria la celebraron, Quilele es libertad. Con hacha, palo y machete, Quilele ellos cantaron, victoria la celebraron, Quilele es libertad. Barule desde Jamaica, con ideas libertarias, junto a los hermanos Mina, comenzaron la batalla. Barule habló varias lenguas y eso facilitó
Mil encuentros clandestinos con buena comunicación juntaron los pensamientos y se dio la rebelión, consolidando el palenque de Estado. Benco, Polonia y Barule, estos héroes invisibles, en la historia no se nombran por todo lo que lograron, aunque nunca ellos callaron, lograron la libertad. Y hoy somos orgullosos de Quilele poder gritar, Quilele poder cantar, Quilele poder gozar. Con hacha, palo y machete, Quilele ellos cantaron, victoria la celebraron, Quilele es libertad. Con hacha, palo y machete, Quilele ellos cantaron, victoria la celebraron. Bueno, eso es. Si de esa manera, pues trato como de contarle la historia a los jóvenes, ¿no? Para que mantengan en su memoria y cuando escuchen hablar de Benco, sepan quién fue Benco también, quién fue Polonia y quién fue Barule. Lo que yo aprendí de chiquita es también la tradición oral que fue llegando a mi casa por medio de mi hermana, mi mamá. Se oye un lamento en la mina del Songo. Allá en Songo Viejo algo sucedió. Sacando los hombres el oro del fondo, de pronto a la mina se le derrumbó. Se oyen las quejumbres de los prisioneros. Para ellos es la tumba, ya no hay salvación. Si al amo le importa, es su oro y dinero, y a los pobres hombres que los salve Dios. Y una esclava guapa, que era María Nieves, que perdió a su hijo en el socavón, se internó en la mina en acción postrera, buscando un pedazo de su corazón. Pero la mina, aún sedienta de carnes morenas, de un sordo rugido, la sepultó. Y ella exhaló un gemido desde la boronera: sálvame a mi hijo, sálvalo, Señor. Si al amo le importa, es su oro y dinero, y a los pobres hombres que los salve Dios. Y esa esclava guapa era la abuela de mis abuelos. La llevo en mi sangre, va en mi corazón, y su recuerdo flota como una bandera, la negra bandera de la irredención. He dicho. Bueno, en esa misma línea está también un poema que hice un día a las 3 de la mañana, antes de hacer una presentación para recoger alimentos no perecederos para los de Haití, cuando hubo el terremoto en Haití. Y a las 3 de la mañana le dije a mi esposo: ¿te estorbas si prendo la luz? Y me dijo: no. Y a las 3 llegué, ra, 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 ra. Con el sonar de los tambores y el repicar de la marimba, se escucha el sonar del río. De África, señores, no llegaron esclavos, ni mucho menos esclavas. Eran reyes, eran reinas, que entre muchos secuestraron. Eran hombres y mujeres con sabiduría innata, que formaban estrategia para que muchos escaparan y formaran los palenques que del yugo nos libraran. Hoy existe más de uno, San Basilio Remembranza, y eso hace que nosotros los palenques perduraran, manteniendo así los vínculos con nuestra madre África, rebeldía en cada uno de la diáspora africana. Por nombrar solo la música, que en el mundo entero germinara, con sus ritmos melodiosos, instrumentos adotara de esta hermosa cultura que la llevo en mis entrañas, transmitiéndole a mis niños, que son los bencos de hoy y del mañana. Del norte del Cauca, sí señores, del Pacífico y de la costa atlántica, porque a pesar de muchos, mi cultura es africana, y hoy grito y grito y grito orgullosa que soy afrocolombiana. He dicho, es que ese dicho lo aprendí de pequeña.
Bueno, yo le escribo a lo que veo, a lo que me gusta y a lo que no me gusta también. Bueno, fui a Buenaventura y yo quería traer pescado, fui a la plaza de Pueblo Nuevo, con muchas ganas de traer pescado, pero cuando llegué a la plaza, miren lo que encontré. Pero sí me ayudan con el coro. El puerto de Buenaventura se encuentra muy desolado. Señores, es un resumen de la plaza de mercado. El puerto de Buenaventura se encuentra muy desolado. Señores, es un resumen de la plaza de mercado. En la mira de su gente se ve mucho sufrimiento. No se consigue a montón el pescado en los puestos. En la mira de su gente se ve mucho sufrimiento. No se consigue un montón el pescado en los puestos. El puerto de Buenaventura se encuentra muy desolado. Señores, es un resumen de la plaza de mercado. El puerto de Buenaventura se encuentra muy desolado. Antes habían subiendas, ahora ya no hay nada. No se consigue la sarta, el pescado en la palangana. Antes habían subiendas, ahora ya no hay nada. No se consigue la sarta, el pescado en la palangana. El puerto de Buenaventura de la plaza de mercado, el puerto de Buenaventura. Señores, es un resumen. No se encuentra papa china, ni tampoco pepe pan, ni toyo, ni camarón, ni siquiera calamar. No se encuentra papa china, ni tampoco pepe pan, ni toyo, ni camarón, ni siquiera calamar. Si miramos nuestros ríos, toditos se están secando. Si queremos el planeta, ¿por qué lo estamos matando? Si miramos nuestros ríos, toditos se están secando. Si queremos el planeta, ¿por qué lo estamos matando? El puerto de Buenaventura plaza de mercado, el puerto de Buenaventura se encuentra muy desolado. Señores, es un resumen. El puerto de Buenaventura. Señores, es un resumen. ¿Listo?